Listo, doctor. Bien, buenos días, un saludo a todas y a todos. ¿Sí me escuchan y me ven? Gracias, gracias. Sí, todo bien. Hay que estar confirmando con esto. A ver, mm, una de las características de la materia electoral, ustedes lo saben, es su dinamismo, pero a veces es demasiado dinámica. Y ustedes habrán observado que el día de ayer, pues concluimos nuestra clase y de repente se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados vinculada con la revocación de mandato y ya se aprobó. Entonces, eso nos mueve un poco la sesión de hoy. Por una parte está bien, porque a final de cuentas pues tenemos la oportunidad de platicar un poco lo que sucedió ayer. Por otra parte, pues sí, a quienes damos las clases a veces pues nos ponen a sufrir, ¿no? Porque tú tienes un plan y de repente todo se mueve, atendiendo además a la naturaleza de la sesión que vamos a tener el día de hoy. Pero bueno, pues ahora sí que así es esto. Vamos a comentar lo siguiente. A ver, el día de ayer hacía yo referencia a que mi intención era comentar hoy un poco lo que ha venido sucediendo con la revocación de mandato, en particular al tema de la propaganda gubernamental y en este periodo. Y me hacían también una reflexión acerca del tema de comentar la pregunta de la revocatoria de mandato. Entonces, pero también yo les comentaba que me gustaría dedicar algunos minutos al final. Sí, para las preguntas, los comentarios, las reflexiones que ustedes tengan, pero también para que, si así lo estiman pertinente, pues me formulen algunas observaciones de cómo poder mejorar este diplomado. Bueno, entonces quisiera referirme al tema de la pregunta. A ver, tenemos que hacer una distinción, o tenemos que partir de una distinción. Si bien las consultas populares, que son referendos o plebiscitos, y la revocación de mandato son figuras muy cercanas, porque son mecanismos de participación ciudadana, también es cierto que no son lo mismo, no tienen eh, totalmente la misma finalidad. Si las definiéramos a partir del género próximo, diríamos que en ambos casos la ciudadanía participa en la toma de una decisión. Pero la diferencia específica sería que en la consulta popular esto tiene que ver con decisiones gubernativas o en su caso legislativas, pero que en la revocación de mandato más bien tiene que ver con la continuidad o no de un funcionario o funcionaria pública electos. Por lo tanto, hay una mayor amplitud de supuestos de una consulta popular. De hecho, nosotros no podemos definir a priori cuáles serían los temas posibles de una consulta popular, porque es amplísimo. Es casi, lo voy a poner de esta manera, cuando se legisla la consulta popular en México, muy seguramente los diputados, las senadoras que votaron a favor de la misma, no pensaron que se usaría para lo que se usó, pero es que es muy amplio. Por lo tanto, allí se necesita un control doble. Un doble control constitucional, que ahorita voy a referirme a él. Un control constitucional en cuanto al contenido a consultar y un control constitucional en cuanto a la pregunta a consultar. El segundo es particularmente relevante. Un segundito. El segundo es particularmente relevante porque la pregunta no viene redactada en la ley. Si viniera redactada en la ley, la podemos someter a un control constitucional en una acción de inconstitucionalidad contra la ley y bueno, pues ahí ya se depura y ya queda depurada mientras no se modifique la ley. Pero no lo hay y no lo hay porque, insisto, no podemos definir con antelación
los temas a consultar. O sea, sabemos cuáles son los prohibidos, pero no cuáles son los permitidos, porque es amplísimo. Eso implica que ahí nuestra Suprema Corte tiene que realizar un control constitucional doble. Y tenemos que observar esto. Es un control constitucional el que realiza la Suprema Corte cuando aprueba el tema o el contenido y la pregunta de la consulta popular, que son dos actos en una misma actuación, pero no es un control constitucional jurisdiccional. Cuando la Corte determina la procedencia de una consulta y la aprueba o modifica la pregunta, no está resolviendo un litigio, no es el ejercicio de una función jurisdiccional. Respetuosamente he de decir, y me hago cargo del comentario, que algunas de las críticas que se enfilaron contra nuestra Corte cuando aprobó la consulta popular, me parece que partían de un error, del error de considerar que la Corte estaba resolviendo un juicio. Pero no estaba resolviendo un juicio. No estaba resolviendo un juicio porque no había litigio. Y si no hay litigio, no hay jurisdicción. Y eso no lo inventó la Corte. Permítanme citar, por ejemplo, a uno de los grandes procesalistas que han vivido en México, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, el profesor de don Héctor Fixamudio. Y don Niceto Alcalá define la jurisdicción diciendo que es la facultad que tiene un órgano del Estado para conocer, en su caso decidir, para conocer, en su día ejecutar y en su caso decidir la sentencia firme dictada con motivo de un litigio. Y recordemos la definición de litigio que nos da Francesco Carneluti y que también don Niceto, en ese gran libro que se llama Proceso, Autocomposición y Autodefensa, ajusta. Y el litigio entonces es una controversia calificada por la pretensión de una parte, la resistencia de la otra, y que puede ser resuelto jurídicamente. En el procedimiento de consulta popular no hay contención. No hay contención. Hay una solicitud que se presenta, que las cámaras remiten a nuestra Suprema Corte y que la Corte decide si procede o no procede, pero no hay contención, no hay demanda, no hay pruebas, no hay contestación, no hay alegatos, no es un juicio. Alguien de aquí me podría levantar la mano y decirme, no, doctor, es que sí es un acto jurisdiccional, porque la Corte es un órgano jurisdiccional. Y yo diré, no hay que caer en la falacia de confundir el acto con el órgano. Porque un órgano de una naturaleza puede realizar actos de naturaleza diversa. Voy a poner un ejemplo. Pensemos en los tribunales superiores de justicia de los estados, los supremos tribunales ahí del estado donde están ustedes, que tienen que celebrar un contrato administrativo con una empresa que va a proporcionar el servicio de fotocopiado en los juzgados. Ese no es un acto jurisdiccional, ese es un contrato administrativo. O pensemos en el Tribunal Electoral del Estado donde ustedes se encuentren cuando expide su reglamento de trabajo, su reglamento de sesiones. ¿Es un órgano jurisdiccional? Sí, pero lo que está expidiendo no es un acto materialmente jurisdiccional, sino un acto materialmente legislativo. Pensemos todavía en algo también cercano, en los institutos y las comisiones electorales. Cuando en aquellos casos que tienen facultades de resolver un procedimiento sancionador, esa es una facultad materialmente jurisdiccional, porque hay litigio, porque hay contención. Incluso, todavía más, aquellos órganos electorales locales que instruyen procedimientos para que sean resueltos por un tribunal, la instrucción son actos materialmente jurisdiccionales, porque hay un juicio. Porque el único acto, la sentencia no es el único acto jurisdiccional, eso estaremos, creo que podemos estar de acuerdo. Entonces, y sin embargo, los soples no son órganos materialmente jurisdiccionales. Entonces, no podemos confundir la naturaleza del órgano con la naturaleza de una función o de un acto en específico. Entonces, insisto, cuando la Corte, nuestra Suprema Corte, resuelve la procedencia de la consulta y en particular analiza la pregunta, no está realizando una función materialmente jurisdiccional. Está realizando un control constitucional previo
obligatorio, no jurisdiccional. Es previo porque sin ese control no será la consulta. Recordarán ustedes que ya se habían intentado consultas anteriores y la Corte las había negado. Entonces es previo. Es obligatorio porque la consulta necesita la aprobación de la Corte. No se puede realizar sin la consulta. Ustedes me dirán, pero ¿y la del aeropuerto? Bueno, fue otro tipo de consulta, pero una consulta prevista en la Constitución, que es de la que estamos platicando aquí. Y es un control constitucional en un doble sentido, porque la Corte determina si la materia a consultar es constitucionalmente válido que se consulte, y en un segundo lugar, porque también la propia Corte determina la corrección de la pregunta. Ustedes ya lo vieron. Hay una técnica específica para realizar las preguntas que se van a someter en mecanismos de participación ciudadana, porque estas se deben de redactar siguiendo ciertas reglas, buscando esencialmente la claridad y la neutralidad. La claridad quiere decir la factibilidad de que sea entendida por la mayor parte de la ciudadanía. Desde luego, no se le puede preguntar a todos los ciudadanos y ciudadanas si entienden adecuadamente una pregunta, pero hay varios métodos, hay varios mecanismos que se pueden seguir, perdón, es que este es del trabajo, hay varios métodos, varios mecanismos que se pueden seguir para verificar la claridad de la pregunta. Voy a poner un caso. Se les puede inquirir a especialistas en andragogía, o sea, en educación de los adultos, por ejemplo, no sé, estoy pensando en casos que conozco, la Universidad Pedagógica Nacional, acerca de el grado promedio de estudios de la ciudadanía a partir de los 18 años, y que sus técnicos y técnicas revisen una pregunta para ver si la pregunta como se está redactando podría ser entendida por una persona que tenga ese grado de estudios. Esa es una factibilidad, esa es una posibilidad, por ejemplo, que se podría hacer. Segunda, porque la neutralidad de la pregunta implica no orientar la respuesta en un sentido o en otro. Se los quiero poner con un ejemplo. A ver, varias y varios de ustedes, a lo mejor estaban muy niños, niñas, y no lo vivieron, pero algunos lo vivimos, y yo creo que todos sabemos a qué me refiero. ¿Se acuerdan del caso del Fobaproa? ¿Se acuerdan del Fobaproa? Cuando las deudas bancarias se convirtieron en deudas públicas, ¿no? En el 94, ¿no? Cuando la crisis del 94 y todo esto. Imaginen que nos hubieran consultado. Imaginen que la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo en que el Estado mexicano respalde los ahorros de las mexicanas y los mexicanos? Piensen cuál creen ustedes que hubiera sido su respuesta. Ahora, supongan que la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo en que el Estado mexicano salve a los banqueros? Y piensen cuál hubiera sido su respuesta. Como podemos ver, espero haber sido claro, la redacción de la pregunta puede incidir en la respuesta. Puede provocar la respuesta en un sentido o en otro. Entonces, cuando se aprueba la pregunta por parte de cuando se elabora la pregunta y cuando se aprueba la pregunta por parte de la Corte o se modifica, se debe de buscar eso, la neutralidad. Buscar una pregunta que no tenga una orientación. Ahora, lograr esto, la verdad es que no es fácil. Me tocó participar en un plebiscito cuando era, en mi otra vida, cuando era consejero electoral, y sobre el tema de recoger la basura en las calles. Y el tema era cómo redactarla. ¿Está usted de acuerdo en que se concesione el servicio de disposición de residuos, por ejemplo? ¿Es una redacción entendible? Porque podrían ser las palabras técnicas adecuadas, ¿no? Pero ¿es la redacción entendible? ¿Es una redacción adecuada? Y con el tema de la no orientación, a ver, ¿cómo podemos lograr una pregunta que deje claro lo que se está sometiendo a la consideración popular, pero que a la vez no oriente en un sentido o en otro? ¿Por qué? Porque las autoridades tenemos un deber de neutralidad.
O sea, esto es muy claro, ¿no? Es un deber de neutralidad que nosotras, las autoridades, tenemos y que hay que atender, punto. De imparcialidad, de no inclinar la cancha de un lado o de otro. Ahora bien, cuando hablamos de la revocación de mandato, la bueno, primero hay que recordar algo, que la Ley Federal de Revocación de Mandato tardó en aprobarse, ¿se acuerdan, no? Hasta el año pasado. Y que de hecho hubo una sentencia de Sala Superior que instruyó al Congreso de la Unión para que ya dictara la ley, porque no se había dictado. Sale esta ley de revocación de mandato. Y esta ley, como ustedes vieron, tiene varias características que voy a mencionar. Primera, no es una ley general. No es una ley general, es una ley federal. Por lo tanto, solo aplica en el ámbito federal. No es como la LEGIPE general, o la Ley General de Partidos Políticos, o la Ley General de Delitos Electorales. Digamos que en el concierto actual de la materia electoral es una ley peculiar porque no es una ley general. Ustedes saben que hasta antes de 2014 teníamos leyes federales y leyes locales, pero después de 2014 tenemos en la materia electoral leyes generales que subordinan el actuar de las legislaturas locales, de los tribunales locales y de los soples, y leyes locales. Pero ese esquema se rompe un poco con esta ley federal de consulta popular. Perdón, ley federal de revocación de mandato. Y esta ley contempla la revocación de mandato solamente de un cargo, que es la presidencia de la República. Lo demás no está ahorita. No sé si esté después. Tampoco estoy diciendo que deba estar, ni estoy diciendo que no deba de estar. Simplemente estoy diciendo lo que tenemos. Bueno, entonces, el supuesto es solamente uno, ¿no? O sea, a diferencia de lo que sucede con la consulta popular, donde pues, se pueden consultar muchas cosas, en la revocación de mandato el supuesto es solamente uno y solamente una persona puede estar sujeto a él, quien detente la presidencia de la República. Y el supuesto es, ¿continúa o no continúa? Punto, se acabó. Es todo lo que hay que hacer. Por lo tanto, aquí sí, la propia ley puede contemplar la pregunta. Y dado que la propia ley contempla la pregunta, no es necesario ese control constitucional previo, no jurisdiccional, que sí tenemos en la ley en la ley de consulta popular. Porque la Corte aquí ya no tiene que aprobar la pregunta. Ahora, es cierto, se interpuso una acción de inconstitucionalidad por parte de sujetos legitimados y la Corte tuvo que pronunciarse sobre la ley. Eso está bien, o sea, digo, para eso son las acciones de inconstitucionalidad. Pero ya que se da este pronunciamiento, ya no es necesario que se esté analizando la pregunta. Ya no. ¿Por qué? Porque ya se analizó en abstracto. Perdonen ustedes, pero a veces sí me pega no sé, a veces me pega la alergia en la mañana y a veces no. A lo mejor es la edad más que la alergia. Bueno, entonces, ¿se puede analizar? Sí, pero se va a analizar una sola vez respecto de la ley. A diferencia de lo que sucede con la consulta popular. En la consulta popular sí se tiene que analizar por cada consulta. O sea, no podemos nosotros decir, como ya aprobaron una pregunta, todas las demás valen. No. Y por otra parte, y también esta es otra diferencia importante. En el caso de la pregunta de la consulta popular, es un control obligatorio. Entonces siempre se va a tener que ejercer. En el caso de la acción de inconstitucionalidad, no es un control obligatorio, porque no es obligatorio interponer acciones de inconstitucionalidad. No. Entonces, no sucedió, pero pudo suceder que nadie interpusiera la acción de inconstitucionalidad y entonces la Corte no analizara la ley y la pregunta. ¿Me van siguiendo? Porque no es obligatorio interponer acciones de constitucionalidad. Una cosa es que tengas la competencia, tengas la facultad y otra cosa es que la ejerzas. Yo me acuerdo hace años, en un estado donde la constitución local le daba la facultad al Tribunal Superior de Justicia de presentar iniciativas de ley, algo que no es muy común, pero aquí lo tenía, en este ejemplo que estoy platicando. Entonces, llega un presidente de tribunal, yo trabajaba ahí, formaba parte de un equipo de trabajo que estábamos proyectando un código de procedimientos familiares, hace muchos años, y disuelve el equipo de trabajo.
Se le pregunta, ¿pero por qué? Si podemos presentar iniciativas de ley y ya llevamos este avance. Y lo que él dijo, no, a ver, la función de nosotros es juzgar, no andar haciendo leyes. Bueno, decidió no ejercitar una facultad constitucionalmente otorgada. Yo no estoy diciendo si hizo bien o hizo mal, lo que estoy diciendo es que puede decidir no hacerlo, ¿no? Como puede decidir un órgano facultado para promover una acción de inconstitucionalidad, promoverla o no. No era un mal presidente del tribunal, tenía la costumbre de que en días fijos de la semana se iba a los juzgados. Entonces, a los juzgados civiles, a los penales, a los juzgados del interior, y parecía un cura confesando, porque se sentaba están las bancas, ¿no? Se sentaba en la banca y ahí llegaban todos los abogados y las abogadas a quejarse, entonces los tenía así en fila. ¿Se han visto cómo luego están los curas así con la gente así en fila que se va a confesar? Pues también estaba así. Le estaban diciendo, aquí pegadito al oído, ¿no? Y además faltaba que al final les echara la bendición, pero ahí estaba, digo, era su forma, ¿no? Y supongo que le funcionó. Bueno, entonces así sucede. Ahora bien, esto no obsta para que en el diseño de la ley no se haya debido tener el cuidado necesario para conseguir los dos aspectos que yo señalaba hace un momento. La idea de la claridad en la pregunta y la neutralidad. O sea, esas dos cosas es una cuestión de técnica de la elaboración de la pregunta. Quien elabora la pregunta tiene que atender a esos elementos, ya sea el órgano que la solicita, la corte cuando revisa, o el legislador cuando construye la pregunta desde la ley. Y lo que tenemos es que aquí se construye. Entonces dice nuestra Ley Federal de Revocación de Mandato. Ay, se me movió el artículo. Dice, artículo 29. Al Consejo General del Instituto Nacional Electoral le corresponde, en primer lugar, aprobar el modelo de papeleta de la revocación de mandato. Dice, eso en el 29, después el 36. Para la emisión de los votos de la revocación de mandato, entonces el voto aquí no se ejerce en una boleta, sino en una papeleta. El instituto diseñará la papeleta conforme al modelo y contenido que aprueba el Consejo General, debiendo contener los siguientes cargos, los siguientes datos. Fracción tercera. La pregunta objeto del presente proceso establecida en el artículo 19 de la ley. Y el artículo 19 aquí está. La pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser, ¿estás de acuerdo en que A, el nombre, presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Voy a pegar la pregunta en el chat. Voy a pegar la pregunta en el chat para que la tengamos por ahí. Pegar. Okay. Ahora, voy a pegar las posibilidades de respuesta. Ay, perdón, se me fue. Ay, qué incómodo es que se le vaya uno el estornudo. Ya las tenemos. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Nos hablan de tú. En que a la persona, presidente o presidente de Estados Unidos mexicano, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y dos son las opciones. Inciso A, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. B, que siga en la presidencia de la República. Así fue como quedó. Si nosotros observamos la pregunta, y esto es algo que podremos pelotear, desde luego, a mí me parece que es una pregunta clara, en cuanto a que está definido el sujeto y el objeto. El sujeto, que es la persona que está en la presidencia de la República. El objeto, que es el que continúe o no en la presidencia de la República. Me parece que así como en el caso de la consulta popular, a lo mejor era un poco opinable la pregunta. Me parece que aquí tenemos una pregunta que es relativamente sencilla, fácil de entender. Segundo,
hay una parte que es muy interesante, porque si ustedes se fijan, por alguna razón, nuestro Congreso de la Unión consideró necesario incluir la causa de la pérdida de la causa de la revocación, que es la pérdida de la confianza. Lo cual parece hacer suponer que si un ciudadano o una ciudadana optara en algún caso de una consulta de este tipo por votar por el inciso A, implicaría automáticamente una pérdida de la confianza. La presupone, ¿no? La realidad es que la motivación puede ser muy distinta. Porque a lo mejor una ciudadana o un ciudadano puede decir, nunca perdió mi confianza, es que no la tuvo. ¿Me van siguiendo? Porque puede suceder que alguien afirme eso. Entonces, si nosotros elimináramos esa parte, me parece que de todos modos la pregunta seguiría siendo clara. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Estás de acuerdo en que tal persona, presidenta o presidente de Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Inciso A, que se le revoque el mandato. Inciso B, que siga en la presidencia de la República. Salvo mejor apreciación de ustedes, e insisto, podemos debatirlo, me parece que la pregunta seguiría siendo clara y que las opciones seguirían siendo claras. Ahora, por otra parte, también entiendo el por qué se incluye la idea de pérdida de la confianza. O sea, mi observación no es una crítica, es eso, es una observación. Porque tradicionalmente se vinculaba con esto. A ver, la revocación de un mandato, antes de entenderla como esta figura de participación ciudadana, se entendía como una figura del derecho administrativo, en virtud de la cual a una persona que incumplía con los mandatos debidos del cargo, pues se le quitaba esta posición. Pero tengo que contestar este mensaje, es del trabajo. Me van a decir que estamos en el trabajo, pues sí, también. Perdón, ¿eh? Ya. Pero bueno, así se determinó incluirla. Ahora, las opciones de respuesta, porque estamos analizando la pregunta, pero hay que ver las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta son confusas, que se revoque o que siga. Me parece que no hay una confusión posible, porque no hay una opción C que diga que siga solo si se compromete a tal cosa, o que siga solo si, son solo si como un condicionante lógico, ¿no? No, no lo hay, porque no lo puede haber. O sea, las respuestas en este tipo de mecanismos, es una diferencia entre estos mecanismos de democracia participativa y los mecanismos de democracia deliberativa. En democracia deliberativa las preguntas son abiertas, ¿no? Como las consultas que veíamos ayer. A ver, ¿qué piensas de este proyecto de acción afirmativa a favor de las personas adultas mayores? Es una pregunta abierta, te pueden contestar lo que ni siquiera te imaginas, ¿no? Pero aquí, que es democracia participativa, donde se requiere una toma de postura, una toma de decisión, son opciones dicotómicas, o una u otra, son opciones contrarias, y deben ser opciones muy claras, porque no hay lugar para un punto intermedio. Ahora, yo sé, siguiendo a Roberto Gargarella, que por cierto próximamente estará con nosotros en un evento aquí virtual en la Escuela Judicial, ojalá lo puedan seguir, vale mucho la pena escuchar a Gargarella. A mí me parece, respetuosamente he de decir, que es el constitucionalista latinoamericano más interesante que hay ahorita. Pero bueno, siguiendo a Gargarella, sabemos que esto presenta un problema para la ciudadanía, porque a lo mejor la ciudadanía quiere decir sí, pero, o no, pero con tal condicionante. Pero en estos mecanismos, no. En estos mecanismos hay que optar por una opción o por otra. Entonces, a mí me parece que la pregunta es una pregunta clara. A mí me parece que no tiene un sentido de orientación del voto y que no afecta la neutralidad. Ahora, pues acepto desde luego que alguien de ustedes con mayores conocimientos de redacción y de ortografía que yo, pueda hacer alguna ajuste, alguna observación. O sea, es una obra humana y por como tal es
perfeccionable. Pero me parece que es una pregunta que cumple con estos dos parámetros que hemos contemplado. Aquí quisiera hacer un primer corte para platicar esto y luego ver el tema de propaganda gubernamental. Entonces, vamos a hacer aquí un corte. ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué pensamos de la pregunta? ¿Qué reflexiones habría? El compañero que ayer nos planteaba la idea de retomar hoy la pregunta, ¿qué comentarios tendríamos? Sobre lo que decía yo por referencia a la comparación con la consulta popular, ¿qué comentarios tendríamos? Adelante, Augusto, te escuchamos, buen día. Gracias, buen día. Bueno, estaba pensando más bien en las preguntas. Pues digo, no es unánime y no lo fue tampoco en la Corte, ¿no? Establecer si la figura es de revocación de mandato y no de ratificación de mandato. La pertinencia de la pregunta sobre la permanencia tendría que ver con una figura no regulada, que es la ratificación del mandato. Yo, en lo individual, pues sí considero que no se trata de una figura de ratificación, pero creo que para efectos de la claridad, asumo que se incorpora de manera adecuada para dar mayor claridad al efecto de la propia revocación del mandato. Entonces, creo que sí vale la pena destacarlo, pues que no se trata de una ratificación, sino de una revocación, y esa tendría que ser pues el quid de todo el ejercicio. Sin embargo, por fines de clarificación, se estableció esta modalidad. La discusión, digamos, no es no fue tan plana y bueno, así lo dejaron ver los y las ministras de la Corte. Gracias. Muchas gracias por el aporte, Augusto. Muy bien. Buen día a todas y a todos. Yo les quisiera comentar respecto a la importancia que tiene la pregunta. Si bien en la ley de revocación ya se plantea una pregunta, qué afortunados, porque aquí en Chihuahua, bueno, en Juárez se hizo una solicitud de revocación de mandato para el presidente municipal. En nuestra ley no se plantea una pregunta como tal. Fue aprobado por el Consejo del Instituto Estatal Electoral. Comenzó la recabación del apoyo ciudadano. Ya estaba, pues ahora sí que en marcha, ¿no? Y luego se viene el tema de la pandemia, se frena el tema de estar recabando el apoyo ciudadano. Juárez es el municipio con más población y con un listado nominal más grande aquí en el estado. Entonces, ellos ya estaban por completar la recabación de su apoyo ciudadano y entonces solicitan una revisión de la pregunta, se van a tribunales y finalmente les dicen que la pregunta es tendenciosa, por lo cual les eliminan gran parte del apoyo ciudadano que ellos ya llevan recolectado. Y bueno, pues ya con el proceso electoral encima también se vinieron los tiempos. Total que todo el trabajo que ellos habían desarrollado durante pues un largo tiempo para llevar a cabo este mecanismo de participación ciudadana se les fue abajo por ese tema de la pregunta. Y vaya, ellos pues con todo su derecho dicen, oye, pero si tu consejo del Instituto Estatal me dijiste que sí era válida mi pregunta, o sea, la validas, y luego ya está tan adelantado el proceso, vienes y me dices que es tendencioso. Bueno, se resolvió, me parece que fue Sala Guadalajara, y pues les tiran todo el apoyo que ellos ya tenían recabado, ¿no? Entonces sí me parece, o cuando estaba viendo la ley de revocación de mandato y que vi la pregunta, sí me parece que pues le metieron ahí de por qué quieres la revocación, a un motivo. Pues no todos coincidiríamos con ese motivo, pero me parece un buen avance, una buena cuestión que hayan agregado la pregunta por ese tema en particular, por la experiencia que tuvimos aquí. Gracias. Gracias a ti, Virginia, por platicarnos el caso de Chihuahua. Yo tenía alguna información, pero no tan puntual como amablemente nos has comentado. Y no es que te quiera comprometer,
pero ojalá y nos la escribas para el blog de Axis, porque la verdad es que sería muy útil conocerlo, o si quieres hacer algo ya como más formal, pues está abierta nuestra convocatoria para el número 29 de la revista Justicia Electoral, y lo digo en serio, porque este tipo de cuestiones es importante conocerlas. Además, si la memoria no me falla, y tú por favor me corregirás, Virginia, hace ya varios años, hubo otro caso en Chihuahua donde se aprobó una ley y fue declarada inconstitucional por la Corte. Y si no me equivoco, eso tuvo, pero ya tiene como 15, 20 años, ya pasó mucha agua bajo el puente, pero porque en aquella época todavía se conceptualizaba la revocación de mandato como una sanción del derecho administrativo, no como la estamos conceptualizando nosotros ahora, como un mecanismo de democracia participativa. Iba, entonces, tu comentario también me hace pensar en que valdría la pena en estas legislaciones que dejen abierta la posibilidad al Instituto Electoral de tomar una serie de decisiones, que estas mismas legislaciones contemplen la oportunidad de la impugnación. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos, ¿no? Cualquier acto de autoridad es impugnable, pero cualquier acto electoral no solo es impugnable, sino seguramente lo van a impugnar. Entonces, eso no nos debe espantar, pero si la impugnación se da en tiempos y momentos adecuados, esto permitirá hacer las correcciones necesarias. Porque cuando estabas narrando tú esta historia, yo empecé a pensar en una historia de terror, y Augusto aquí no me dejará mentir, en que qué tal que les hubieran querido modificar la pregunta cuando ya se estaban imprimiendo las papeletas, ¿no? Donde ya no te puedes echar para, o sea, donde eso va a tener un costo económico muy fuerte, y también tiempos y demás, ¿no? Porque, a ver, las papeletas o las boletas normalmente pues no las imprimes con tu compadre en la esquina que tiene un offset ahí en su papelería, ¿no? Sino son imprentas muy grandes que tienen unas cargas de trabajo y que tú no puedes llegar y decirles, ay, ¿qué crees? Reháganme las boletas, ¿no? Porque pues que hay que corregirlas. Entonces, te agradezco mucho el comentario, Virginia. Cristian Itzel Calderón, supongo, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, básicamente, la pregunta me parece clara a mí, pero creo que la palabra confianza puede ser como un arma de doble filo. Es como cuando nos dicen a nosotros, oye, nos preguntan alguna situación y dices, no, es que no es por esto, es por otra cosa. Y terminas diciendo, no, pues siempre no. Entonces, creo que por ahí pudiera ser el argumento de, como comentaba, la palabra confianza. Si el ciudadano lo ve y dice, bueno, por pérdida de la confianza, pero es que yo no es porque hubiera perdido la confianza, realmente no. Pues no, entonces que siga, aunque no esté de acuerdo pues con que sea continuo su mandato todavía, o sea, como que dice, bueno, es que no es por confianza. Entonces creo yo que la palabra confianza sí está como de más. Gracias. No, a ti, hacíamos un poco el ejercicio, ¿no? Que si la quitábamos, si cambiaba la posibilidad de sentido, ¿no? Porque es que podemos adjetivar distintas formas, ¿no? Por la pérdida de la confianza, podríamos imaginar otras, ¿no? La pregunta es si tendría sentido. Quisiera hacerles una referencia literaria, si me lo permiten. Probablemente varias de ustedes conocerán a un escritor mexicano, ya fallecido, llamado Luis Espota. ¿Ubican a Luis Espota? Escribió mucho sobre la política mexicana. A mí me gusta mucho cómo escribe. Bueno, cómo escribía, ya se fue, ¿no? Ya murió. Y tiene una serie de 6 libros que se llaman La costumbre del poder. Probablemente, insisto, algunas y algunos los conozcan. Día después, Sobre la marcha, Palabras mayores, no me acuerdo los nombres de todos, para ahí los tengo, pero no voy a ir a sacarlos, ¿no? Y en esos libros, don Luis lo que hace es contar chismes, realidades de la política mexicana, nada más que cambiaba los nombres, ¿no? Y a veces un poquito como que mezclaba las características de las personas reales con los nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de un presidente, Aurelio Gómez Anda, ¿no? Y lo describe vestido siempre de negro, corbata de moño y demás. ¿Qué presidente mexicano se vestía así? Clarísimamente don Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Pero le pone otros rasgos que también como que son de otro presidente.
Y el presidente que lo sucede, don Víctor Ávila Puig, por ejemplo, que siempre viaja en tren, que ese también es un rasgo de Ruiz Cortines. Entonces mezclaba, pero contaba chismes, digamos, de la política nacional, ¿no? Entonces es muy interesante cuando uno lee sus novelas, porque uno puede identificar a los personajes de la política mexicana de los 50 a los 70, ¿no? Y me dice, ese es fulano de tal, ese es perenganito, ese es sutano, ¿no? Muy, muy identificables. Y por eso es muy entretenido. Ahora, lo que pasa es que también, obviamente, él escribió en una época donde, pues, el tema de la libertad de prensa era otro, ¿no? Y en esas novelas, don Luis habla de lo que él le llamaba el plebiscito. Porque, digamos que en ese México irreal, no se llama México, de hecho, creo que nunca le pone un nombre, pero digamos que no es México, pero sí es México. Él habla de que los presidentes se someten a un plebiscito a la mitad de su mandato para ver si la ciudadanía quiere que continúen o no. Yo no estoy diciendo que quienes legislaron la revocación de mandato se inspiraron en don Luis Espota, pero no deja de ser curioso, aunque tiene su lógica, que también lo dejaron a la mitad. Entonces, don Luis Espota, probablemente desde donde se encuentra, y esperemos que se encuentre bien, diría, ven, hasta profeta resulté, me equivoqué en el nombre, pero la figura ahí está. Por ahí les recomiendo mucho leer a don Luis Espota, es muy entretenido. Su primera novela se llama Más cornadas da el hambre, sobre pues personas que quieren ser toreros. Yo no estoy a favor de la tauromaquia, pero la novela es interesante. En realidad no se centra en la tauromaquia. Y después tiene otra muy interesante sobre un suceso rarísimo de los años 50 aquí en México. Es un suceso real. Llega de repente un italiano y dice que es un príncipe. Soy el príncipe fulano de tal. Y le empiezan a creer, porque además el tipo se comporta, o sea, como que dirían mis abuelitos, da el gatazo, ¿no? De que sí es príncipe. Entonces, pues las familias de la mejor sociedad le abren las puertas y sale, ya se imaginarán en los periódicos y todo. Y pasado algunos meses que está viviendo aquí, a costillas de otras personas, y obviamente viviendo muy bien, pues resulta que no, que cuál príncipe ni qué nada, ¿no? Que era un señor que además traía unas broncas penales allá en casi el paraíso. Muchas gracias, Virginia, muchas gracias. Y muchos años después escribe la continuación cuando este príncipe regresa a México, ¿no? A mí se me hace muy, digo, Virginia, que veo que aquí que también conoce a don Luis Espota, pero creo que es muy entretenido leer a don Luis Espota y nos habla de cosas que no sé si han desaparecido o no en México. Bueno, muy bien, hasta aquí entonces sobre el tema de la pregunta. ¿Algún otro comentario, algo que quieran adicionar? Bueno, de no ser así, quisiera pasar a la otra parte, que es una cuestión que nos ha generado mucho problema, nos está generando problema, que es el tema de la propaganda gubernamental durante la promoción, durante la revocación de mandato. A ver, a partir de 2007, nosotros construimos un modelo de comunicación muy peculiar, donde establecimos una serie de prohibiciones en el artículo 134 y en el artículo 41 constitucional. Las del 134 son prohibiciones absolutas que rigen durante todo el tiempo. Las del 41 son prohibiciones temporales. Y como surgió esto anoche, bueno, ayer en la tarde, después de lo que aprobó la Cámara de Diputados, la verdad es que no tuve tiempo de preparar una presentación como tal, pero afortunadamente ya tengo otras que me van a servir. Entonces voy a hacer aquí una proyección con ustedes. Miren. A ver. Déjenme lo abro para que lo veamos. ¿Me pueden decir si se ve la lámina que estoy proyectando? Sí se ve. Sí, doctor.
Perfecto. Bueno, aquí voy a tomar material que utilizo para otra clase, que es la clase de propaganda gubernamental. Entonces, me quiero ir al 41 constitucional. Dice, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno, Instituto Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Esto lo llevamos también a los mecanismos de participación ciudadana. Ahora, si fuera hasta allí la prohibición, sería muy sencilla. Bueno, digamos que sería relativamente sencilla. El problema es las excepciones. Dice, las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos o de salud y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. ¿Qué sucede? Voy a dejar de compartir. ¿Qué sucede en el caso de la revocación de mandato? Bien. Me voy aquí quiero ubicar el artículo de la ley específicamente. Miren, dice el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, párrafo 1, 2, 3, 4, 5, el quinto, dice, quinto y sexto, lo voy a leer textual. Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Cualquiera es cualquiera, ¿no? Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno solo podrán difundir las campañas de información relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Entonces, tal vez lo único que no nos trajimos del caso electoral fue protección civil en caso de emergencia. Aquí quedó protección civil. Entonces, a ver, tenemos, para referirnos ya a la revocación de mandato, tenemos una disposición legal que dice, desde que sale la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, nada de propaganda gubernamental. Pero hay excepciones, educación, salud y protección civil. Ahora, si esta fuera una disposición nueva, tendríamos que meternos a interpretar. Bueno, siempre hay que meterse a interpretar, ¿no? Pero digamos, no tendríamos mucho asidero. Pero no es una disposición nueva porque constitucionalmente ya la tenemos desde 2007 y porque ya la tenemos en la legislación electoral. Entonces, ya tenemos antecedentes, criterios, sentencias del Tribunal Electoral interpretando estas disposiciones. Por lo tanto, uno supondría, en un ejercicio de analogía, lo que ya se construyó como una línea jurisprudencial en materia electoral, habría que aplicarlo al caso de la revocación de mandato o de la consulta popular, si habláramos de ella. Sin embargo, con la analogía siempre tenemos que tener cuidado, porque la analogía no es un copy-paste, no es automático. La analogía es una forma de integración del derecho que implica el identificar un caso regulado, un caso no regulado o novedoso, o una interpretación, establecer las similitudes y las diferencias, y la analogía será posible si las similitudes son más trascendentes que las diferencias, lo cual también desde luego es algo argumentable. Entonces podemos suponer en principio que toda la línea jurisprudencial que se ha construido de un lado hay que aplicarla al otro, pero tenemos que analizarlo. O sea, no es en automático. O sea, hay que hacer un ejercicio de analogía para ver si efectivamente podemos aplicarlo o no. Entonces, no es, lo que yo decía es que no es en automático, pero es bastante indicativo. Bueno, entonces, ¿qué se ha venido construyendo respecto de la propaganda gubernamental? Me voy a regresar aquí a otra presentación. Miren. Porque creo que nos puede dar luz sobre esto. Parte del tema es definir qué es propaganda gubernamental. Entonces me quiero ir
al 134 constitucional. Dice el 134 constitucional. A ver, primero hay que decir varias cosas. El 41 constitucional y el artículo 33 que leía yo de la ley de revocación de mandato tienen una aplicación temporal. Por ejemplo, en el caso de revocación de mandato, dice claramente, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental. Se tendrá que suspender. Pero lo que quiero señalar aquí es que es temporal, se fijan que es temporal. ¿Dónde nos define las características de la propaganda gubernamental, las características constitucionales? Tenemos que voltear a ver el 134. Y el 134 nos dice en el párrafo octavo, bueno, el séptimo es importante, dice, los servidores públicos de la federación, no tienen lenguaje incluyente todavía, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo, o sea, esto es todo el tiempo, el 134 es todo el tiempo, haya o no haya revocación de mandato, es todo el tiempo. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos. Aquí no hay partidos políticos en la revocación. Párrafo octavo. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Ahora, nos está diciendo entonces que la propaganda gubernamental debe ser institucional. Esencialmente, ¿qué quiere decir que sea institucional? Quiere decir que se refiera a la institución, a los valores, bueno, a los programas, las acciones, los trabajos, los logros de la institución, no de las personas, porque la finalidad de la propaganda gubernamental es, constitucionalmente hablando, que la gente, cumplir con un derecho fundamental, que es el derecho al acceso a la información. Esa es la finalidad de la propaganda gubernamental. La finalidad de la propaganda gubernamental no puede ser vender un producto o servicio. ¿Me van siguiendo? O sea, no es propaganda comercial. Claro, puede servirse de los adelantos, la técnica, los medios y demás. Sí, eso sí, pero la finalidad es distinta. Por eso, de lo que debe de hablar es de los logros y las acciones de las dependencias públicas. No posicionar a una persona donde parezca que todos los logros de esta presidencia municipal se deben al señor presidente. No, espérame, no. Y hay toda una línea jurisprudencial de nuestro Tribunal Electoral que establece el cómo se va interpretando esto. Por ejemplo, hay una sentencia que creo que puede ser muy ilustrativa. Les voy a dar el dato. No podría yo aquí profundizar en, o sea, además no es el objeto de nuestra clase, pero les puede servir. Una sentencia reciente que es el SUB-REP 139 de 2019, SUB-REP 139 de 2019, se los voy a poner aquí, miren. SUB-REP 39 de 2019. Es una sentencia muy importante porque en esta sentencia se analiza a profundidad el tema de las mañaneras. Y se establece cómo, y esto es muy importante, lo que se tiene que controlar no es, lo que hay que observar, no es tanto el mecanismo de difusión. O sea, sí hay que observarlo, pero lo relevante no es el mecanismo de difusión. Lo relevante es la información misma, lo que se dice. O sea, no importa si es una, o no es tan relevante. Es decir, no digo que no importa, es que no es tan relevante.
si es una banquetera, es una rueda de prensa, lo que importa es el contenido de lo que se dice. Porque una cosa es brindar información, otra cosa es promover logros y otra tercera es promover personas. Lo que pasa es que a veces aparecen juntas, pero a veces no. Por ejemplo, hay otro caso que también les recomiendo que lean. Ay, perdón. Miren, el otro asunto es el... Ay. Aquí está. El SUPREP 118-2021. Se los voy a poner aquí. SUPREP 120 de 2021. ¿Tenemos a alguien de Aguascalientes aquí en el salón? ¿Un salón virtual? Este segundo es un caso de Aguascalientes, muy interesante. Es conocido como el caso Netflix. Seguramente escucharon de él. Es un caso de promoción personalizada que no es propaganda gubernamental. O sea, casi siempre van de la mano, pero no siempre. Este es muy interesante, porque lo que sucedió fue que la presidenta municipal de Aguascalientes aparece en una película de Netflix. En algunas tomas sale allí y es perfectamente identificable, o sea, es ella, no se puede dudar que es ella, pero además aparece con una camisa que dice Ayuntamiento de Aguascalientes y su nombre. No hay duda. Esta película se graba fuera de proceso electoral, se presenta o se sube por la plataforma de Netflix en proceso electoral. Y además se comprueba que hubo uso de recursos públicos, que el ayuntamiento pagó, ahorita les voy a decir cuánto, porque viene ahí en la sentencia, viene 50,982 pesos con 10 centavos, erogados de la partida presupuestal 3751, alimentos y hospedaje de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal a fin de cubrir estos rubros para los integrantes de la producción. O sea, sí hubo ahí un dinero. Y dice la Sala Superior, a ver, esa es promoción personalizada, es perfectamente identificable, es ella, viene su nombre, viene que es el ayuntamiento, el dato del el nombre del ayuntamiento, o sea, no hay duda de que es la persona. Pero no es propaganda gubernamental. Perdón, no es propaganda gubernamental porque no se está promoviendo al ayuntamiento o el municipio de Aguascalientes, o sea, no se está diciendo vengan a Aguascalientes por tal cosa, sino se está promoviendo la imagen de la funcionaria pública. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, es promoción personalizada, es uso de recursos públicos para promoción personalizada, pero no es propaganda gubernamental. Entonces, regresándome al caso anterior, regresándome al SUPREP 39-2019, ese es un asunto muy importante y muy útil que ustedes lo conozcan, tanto si trabajan en un OPLE, como si trabajan en un tribunal, como si trabajan, litigan lo electoral o si trabajan adentro de alguna dependencia pública, porque en ese asunto la Sala Superior te da reglas muy específicas. Hagan de cuenta que lo que hace, permítame decirlo así, la Sala Superior ahí es establecer como un manualito. A ver, si tú eres funcionario o funcionaria pública que quiere, por ejemplo, hacer ruedas de prensa, tienes que tener, y estamos en proceso electoral, tienes que tener cuidado en esto, en esto, en esto, en esto. No te dice que no lo hagas. Eso es importante. No te dice, las ruedas de prensa no se pueden hacer. No. Si las vas a hacer, no hagas, haz cuidado con esto y con esto, puedes hacer esto, esto y esto, no puedes hacer esto y esto y esto. Ten cuidado con eso. Y también si tú eres autoridad que le va a tocar juzgar o resolver un asunto de este tipo, te va dando las pautas de lo que tienes que hacer. Entonces, es una sentencia muy importante. Vale la pena, insisto, que por ahí la veamos. Y hace otra cosa muy interesante esa sentencia, porque hace un recorrido de toda la línea jurisprudencial desde los primeros casos en propaganda gubernamental, allá de 2009, la jurisprudencia 12 de 2015, que es la que te establece los elementos temporal, objetivo y... ¿cuál es el otro? Son 3 elementos, ahorita se me olvidaron, perdón. Y todas las sentencias que dan lugar a esa línea, a esa jurisprudencia, las sentencias posteriores y cómo se ha venido desarrollando. Entonces, insisto, es una sentencia muy útil. Ahora,
Ahí ya tenemos eso. Ya tenemos eso. La Cámara de Diputados el día de ayer recibe, procesa y aprueba un dictamen que es una se aborda el tema de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, presentada por... pues esa fue la moción suspensiva. Sí, pero lo que yo quiero ver no es... Ay, es que abrí el documento que no era. Lo que yo quiero ver no es la moción suspensiva. A ver. Aquí está. Del decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, que se presentó. Muy bien. A ver, me voy a revisar aquí con ustedes. Hay un tipo de leyes que es poco conocido, que son las leyes interpretativas. Las leyes interpretativas son leyes donde el órgano legislativo lo que hace es decir, a ver, hay una disposición legal, hay una disposición de la ley, que por alguna razón no está quedando clara, que genera dudas, entonces yo la voy a interpretar. Y te voy a decir cuál es el sentido de esa disposición. Insisto, es un tipo poco conocido, no muy común, pero existente. Sí existen leyes interpretativas. Yo las he visto particularmente en el ámbito local, pero no exclusivamente. Estas leyes interpretativas, en buena medida, surgen de la idea de privilegiar la interpretación auténtica. ¿Cuál es la interpretación auténtica? Pues la intención del legislador, ¿no? La intención del legislador. Sabemos que es un método de interpretación que, por ejemplo, Kelsen le hacía ahí algunas observaciones y habría que revisitar de nueva cuenta a Kelsen, aunque hay mucha gente a la que no le gusta, pero habría que revisitar. Ahí hace algunas observaciones. Y entonces este método de interpretación parte de eso y parte también de considerar que el órgano legislativo tiene las facultades de interpretar sus propias disposiciones. Y es algo muy propio también de la Revolución Francesa, donde existía la idea de que los jueces debían ser la bouche de la loi, la boca de la ley, y que los jueces solo podían aplicar las leyes a los casos específicos y concretos. Pero incluso estaba prohibido en ley, incluso con responsabilidades penales, que los jueces, en la época de la Revolución Francesa, interpretaran el derecho. No podían ni interpretar el derecho, ni suspender la aplicación de una ley. El sustrato ideológico que hay detrás de esto, o epistemológico tal vez, es que la ley es producto de la voluntad popular y que la voluntad popular se expresa en los órganos legislativos. Por lo tanto, es a los órganos legislativos quien les corresponde, en su caso, hacer una interpretación auténtica de la ley, porque son quienes pueden decir por qué razones o con qué contenidos nos obligamos en tanto ciudadanos, no los jueces, porque por los jueces no votamos. En México se nos juntaron dos tradiciones jurídicas. La tradición jurídica francesa revolucionaria, a la que he estado haciendo referencia, se nos ha quedado ahí el sustrato, y la tradición jurídica norteamericana, que viene a partir del Marbury versus Madison, de privilegiar la interpretación jurisdiccional y de dejar que la última palabra acerca de las leyes y de la constitucionalidad de las mismas la tengan los tribunales. Entonces se nos entrecruzan, digamos, dos tradiciones. La Cámara de Diputados entonces decide ayer, recibe, procesa y admite y decide ay, se me movió. Este documento, este decreto.
es muy interesante que ustedes lo lean. Les voy a poner aquí la liga para que ustedes puedan leerlo. Es de ayer, esto es muy reciente, insisto, es de ayer. Para que ustedes puedan leerlo. Y como ustedes saben, también ya han surgido algunas sentencias de sala superior por relación a este tema. Pero me quiero centrar en un punto. A ver, este proyecto, este documento hace una relación muy, muy puntualizada, tanto de la reforma constitucional en su momento como de los distintos criterios que se fueron decidiendo, particularmente en sala superior. Y concluye de la manera siguiente. Fíjense, me voy a ir a los puntos resolutivos, porque lo anterior, pues ya no tendremos tiempo. Dice, tiene ya la parte del decreto, los resolutivos. Primero, como concepto de propaganda gubernamental, en su aplicación contenida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 449, artículo numeral 1, incisos B y D, así como en la Ley Federal de Revocación de Mandato, artículos 33, párrafo quinto y sexto, debe entenderse. O sea, nos está diciendo que lo que leímos hace un momento en la Ley de Revocación de Mandato se tiene que entender de esta manera. Voy a leerlo, estoy leyendo textual. Dice, debe entenderse. El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público, entre paréntesis, poderes de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como órganos constitucionales autónomos o cualquier otra dependencia o entidad de carácter público, con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines, o información de interés público referida al bienestar de la población, cuyas características deberán ajustarse a lo señalado en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, a lo que veíamos de que la propaganda gubernamental debe ser institucional. Sigue diciendo. No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público conforme al artículo 3º, fracción 12ª de la Ley General de Transparencia, acceso a la información pública que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas. Okay. Segundo, la obligación de las personas servidoras públicas de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos, señalada en los artículos 449, numeral primero, inciso C y E, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 33, párrafo séptimo, de la Ley Federal de Revocación de Mandato, consistirá en la aplicación de recursos públicos entendidos como la instrucción a personas servidoras públicas subordinadas por el cargo que se ejerce, la aplicación de recursos financieros para el pago directo de o la ocupación de cualquier tipo de bien material, propiedad pública, bajo su cargo o con acceso a este, de manera absolutamente ajena a la realización de reuniones públicas, asambleas, marchas y en general, aquellos actos que impliquen apoyo a personas aspirantes, precandidatas, candidatas, o a partidos políticos antes, durante o después de campañas electorales, además de los que mencionen expresamente ambas leyes. Dice. Tercero, las sanciones aplicables a las autoridades o personas servidoras públicas de cualquiera de los poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno de la Ciudad de México, órganos autónomos y cualquier otro ente público, conforme a los artículos 449, numeral primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, deberán ser aplicadas bajo el principio de estricto derecho. No podrán aplicarse sanciones por analogía o mayoría de razón. Bueno, esto es de ayer. De hecho, esto es de después de que tuvimos la clase. Y por eso les decía yo que este diplomado pues tiene este último módulo diseñado de esa manera pues para recabar las cosas que vayan surgiendo a lo largo del diplomado, pero la verdad es que nunca pensé que me iba a tocar de un día para otro, pero pues ya me tocó. Entonces, bueno, esa es la disposición que ayer aprueba la Cámara de Diputados. Vamos a ver ahora pues qué es lo que va a suceder. Desde luego yo tendría que dejar aquí mi comentario porque
no podría hacerle al adivino a saber qué va a suceder. No podría hacerlo, ¿no? Lo que sí me parece que vale la pena es que observemos los hechos que puedan venir, porque además este decreto, si ustedes se fijaron, y seguramente así lo observaron, hace referencia a este procedimiento de revocación de mandato, pero también a procesos electorales. Y este año tenemos procesos electorales. Estoy pensando en Tamaulipas, en Durango, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Quintana Roo, no sé si se me pasó algún estado, pero pues tenemos estos actos. Entonces, pues Hidalgo. creo que vale la... ¿Perdón? Hidalgo, tenemos gubernatura. Es cierto, Augusto, muchas gracias. Hidalgo también. Entonces, bueno, no tenemos elecciones federales, pero tenemos elecciones locales. Entonces, este decreto pretende también tener efectos respecto a las elecciones locales. Y es un decreto que no se refiere solamente a las diputadas y diputados. Ustedes se fijaron, es un decreto interpretativo que pretende abarcar a todos los sujetos funcionarios públicos de los distintos órdenes de gobierno, de los distintos poderes e incluso de los distintos órganos autónomos. Entonces, pues va a ser interesante observarlo. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí porque intuyo que va a haber muchos comentarios, lo cual me parece muy positivo. Entonces, yo quisiera dejar aquí mi interpretación, mi sesión, dejarles aquí, bueno, ya les puse las referencias de los dos REP, el 39 de 2019, el 120 de 2021, también seguramente la jurisprudencia, también creo que es otra referencia interesante, y la liga también a la Gaceta de la Cámara de Diputados, no sé si ya se publicaría hoy en el periódico oficial, pero bueno, ahí está la liga a la Gaceta. Entonces, pues pasemos a los comentarios que ustedes quieran hacer, por favor. Y ya después que agotemos eso, ya después les pregunto sobre el diplomado, pero ahorita primero digamos sobre esto que hemos estado platicando. Entonces, adelante, quien quiera iniciar, por favor. Cristian, adelante, Cristian. Ay, hola, de nuevo yo. Pero más que nada tengo una duda. A ver, en este caso de que se apruebe esta ley, entraría como una ley interpretativa. Sí estamos en eso, ¿verdad? Ok. Entonces, si ya Sala Superior emitió criterios respecto a lo que es la propaganda y en su momento llegaran a chocar con lo que dice esta ley interpretativa, ¿qué procede? Bueno, lo que pasa es que, y a lo mejor no fui yo preciso, me hago responsable, no es una ley. O sea, existe el concepto de ley interpretativa, que lo expliqué, pero esta no es una ley porque no está pasando por el Senado, es un decreto interpretativo que emite la Cámara de Diputados. Si esto llega a presentarse en tribunales, yo no podría ahorita predecir ante qué tribunal ni bajo qué medio de impugnación. Probablemente uno de los primeros pasos, y conste que estoy diciendo probablemente, no vayan a salir de aquí diciendo el doctor Vagos dijo que no, es lo que probablemente tendría que analizarse la naturaleza jurídica de este decreto. Ese pudiera ser uno de los primeros pasos. Y a partir de analizar la naturaleza jurídica del decreto, analizar el alcance del decreto. Ese sería, digamos, un segundo paso. Pero bueno, eso pues tendríamos que verlo si se presenta una impugnación, porque pues cabe también la posibilidad de que no haya impugnaciones. O sea, este decreto, como cualquier acto de autoridad, es impugnable, pero eso no quiere decir que en automático ya se vaya a impugnar. Tendríamos que verlo en estos días. Y tendríamos que ver también cuál terminaría por ser, si es que se impugna, el medio de impugnación adecuado. Tendríamos que observarlo. Sé, Cristian, que mi respuesta es ¿cómo decirlo? Es poco contundente, lo sé. Pero pues es que esto es de ayer, es algo nuevo. Entonces, desgraciadamente aquí no puedo tener un antecedente con claridad que yo les pueda decir, no, pues tal cosa. Entonces, no puede uno más que apuntar a algunas líneas, ni siquiera de resolución, sino algunas posibles líneas de análisis. Pero te agradezco mucho el comentario. No sé si más o menos atendí tu inquietud. Sí, nada más quisiera ser muy puntual. Por ejemplo, si Sala Superior dice, no, es gris,
y este decreto dice, no, es blanco. Entonces, en esta situación solamente se aclararía a través de una impugnación, porque yo diría, bueno, como operador jurídico, operador electoral, creo que aquí se habría una confusión muy grande respecto a decir, bueno, acato lo que es gris o es blanco. Claro. No sé, antes de responderte, no sé si a lo mejor María Dolores, que levantó la mano, a lo mejor quería aportar sobre lo mismo. ¿No vas por ahí? Ah, entonces yo daría una respuesta. Lo que pasa es que es difícil para mí poder presuponer lo que podría decir sala superior, porque ni siquiera sé si este es un asunto que llegaría a sala superior. O sea, no sé si es el órgano que tendría que resolver si esto se impugna, porque no podría yo opinar con absoluta suficiencia y autoridad cuál sería el medio de impugnación correcto. Yo, capaz de que ahorita les digo, es el amparo, y resulta que impugna a alguien en amparo y no era el amparo, pero es que es nuevo. Entonces me es muy complicado poderlo decir, ¿no? Porque también es que caben muchas posibilidades. Por ejemplo, yo estoy pensando en alguien que en este momento pues esté siguiendo algún tipo de procedimiento en algún órgano local respecto de esta situación y tome este decreto y lo interponga como una excepción superviniente, ¿no? Derivada de un acto legislativo novedoso. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, quienes van a tener primero que resolver sobre esto son tribunales locales y después esto pueda subir a la Judicatura Federal. No sabemos. La verdad es que en este momento no podemos predecir cuál sería el órgano al que le toque atenderlo. Adelante, María Dolores, y luego Marisol. Tu micrófono, María Dolores, por favor. Gracias, perdón. Primero felicitarlo y agradecerle el que gentilmente nos comparte sus conocimientos. Bueno, y de la mano de la duda de Cristian, es también mi consulta, porque nosotros ayer resolvimos unas medidas cautelares por la queja de un partido político hacia el alcalde. Entonces, digo, ya en la noche cuando estaba revisando todo esto, o sea, digo, van a llegar más quejas, lo que resolvimos sí estuvo de acuerdo a lo que hasta antes del decreto se aprobó, pero ahora si vinieran otras quejas, ¿cómo hacerle? O sea, digo, la verdad es que tengo confusión y también ahorita lo que usted acaba de mencionar, o sea, esto ya es firme y entonces, ¿cómo vamos a estar? Con las prohibiciones del párrafo 7 del 134 o ya con esta interpretación. Digo, la verdad es que sí me gustaría que nos pudiera orientar un poquito más porque no sé ni para dónde. Gracias, Marisol. A ver, ahí sí tengo el audio, sí tengo el audio. Gracias, Marisol. Hola. Ay, perdón. Dame oportunidad, Marisol Cervantes, y perdón, me confundí, perdón, y termino de responderle a María Dolores. Discúlpame, no es que te quiera interrumpir, disculpa, por favor. Fue un equívoco de mi parte, disculpa. A ver, te agradezco el comentario de compartir conocimientos, pero me apena porque ahorita más bien estoy compartiendo dudas. Pero pues es que esto fue de ayer, o sea, a ver, porque no es que no preparó la clase, no, pues es que sí la preparé, pero ayer cambió todo, ¿no? Pero así es la materia electoral, o sea, tampoco es que me espante, ¿no? Yo sé que esto es así. A ver, yo creo que habría que considerar algunas cuestiones meramente procedimentales, compañera María Dolores. ¿Tú estás en algún NOPLE? ¿En algún tribunal? ¿No? No, Okay. Estoy en la Junta Distrital 10 del INE en la Ciudad de México, Miguel Hidalgo. Ah, ok. A ver, yo creo que hay que considerar varias cosas, meramente como indiciarias, porque no podría yo tirar línea con un criterio, ¿no? Vulgarmente, como decimos, comúnmente. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es buscar si ya se publicó en el periódico oficial. Creo que ese sería el primer elemento a seguir, ¿no? El segundo elemento a seguir sería analizar si es posible o no la retroactividad, sobre todo respecto de cautelares, porque entiendo que aquí es un tema de cautelares, entonces tendríamos que analizarlo. Yo la verdad es que no
No podría ahorita en este momento con absoluta suficiencia decir sí o no, pero tendríamos que analizarlo. Porque hay reglas de la retroactividad, ¿no? Y también que si es en beneficio o es en perjuicio y demás. Pero estamos hablando de cautelares, entonces la retroactividad de las cautelares. Segunda, la tercera, ser muy cuidadosos porque no podemos analizar el fondo. Para el dictado de las cautelares, y tú lo sabes mejor que yo, no podemos analizar el fondo. Entonces tendríamos que ver hasta dónde nos da la competencia. Porque estamos en cautelares, no podemos hacer un prejuzgamiento de fondo. Y porque además estamos dictando las cautelares, o sea, hay que dictarlas con rapidez, por eso es importante la fecha de la publicación oficial, y porque además la estamos dictando prácticamente con la denuncia. Normalmente no tenemos mayores elementos para dictarlas, ¿no? Entonces, pues con esos elementos es con lo que lo podemos hacer. Entonces, me apena no poder dar una respuesta un poquito más contundente, insisto, pero creo que por lo menos podemos hablar de algunos elementos que hay que considerar en el asunto. Ahora sí, Marisol, te escuchamos. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. Buen día a todas y todas. No, es en relación a lo que se comenta. El día de ayer, efectivamente, el proyecto de decreto se aprobó por la Cámara de Diputados. Esta debe ser turnada a la Cámara de Senadores. Y en dado caso de ser aprobada por ellos, pues ya se manda a publicar al Diario Oficial de la Federación y sería entonces cuando entraría en vigor. En tanto, no es vigente y se sigue actuando con la legislación que está vigente. Ahora bien, ¿qué pudiera haber en contra de esto? Un desacuerdo, pues es una acción de inconstitucionalidad y ya sería la Corte la que diría si esto prospera o no. También no debemos olvidar que en materia electoral tenemos una disposición, ¿no? Que señala que 90 días antes de un proceso electoral, o bien en este caso que también tenemos lo de la revocación de mandato, no puede haber ningún tipo de modificación a la ley, precisamente para que tengamos certeza respecto de cómo se celebran pues los actos, ¿no? Que se llevan a cabo tanto en proceso electoral o en este caso con lo que es revocación del mandato. Otra cosa también que no debemos olvidar es el principio constitucional de que en materia electoral pues no hay suspensión. Entonces, todo lo que se esté haciendo ahorita se hace con lo que hay vigente. En un momento dado de ser que esto prosperara y tuviera ese carácter de vigente en automático, a partir de ahí es que nosotros resolveríamos o atenderíamos cualquier cosa con lo que a partir de ahí se dice. Y de ser así que les digo, porque no sabemos, ¿no? Hasta dónde vaya a llegar todo esto, tomando en consideración pues los tiempos, ¿no? En los que ya se está llevando a cabo proceso electoral en entidades federativas y que tenemos en puerta la revocación del mandato, saber si en algún momento algún acto de los que ya se han llevado a cabo, pues quedará sin efecto porque se pueda retrotraer todo lo actuado, pero pues hasta que no sea vigente esto, pues no, todos seguimos atendiendo el marco normativo vigente y aplicable a la fecha. Y ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Has hecho muy precisa puntualización. Yo interpretaba que era un decreto ya directamente de la Cámara de Diputados, pero lo que es que sí lo he estado leyendo, pero perdona, a lo mejor soy yo quien se ha confundido y a lo mejor el texto del decreto es claro y yo es quien lo lee con confusión. Primero leí esto, pero después ahorita que tú estás comentando, sí, efectivamente se habla de que es indispensable que el Poder Legislativo realice la interpretación. Bueno, sí. Si se habla del Poder Legislativo, entonces incluye la Cámara de Senadores, ¿no? Bueno, tendremos que ver el trámite. Sí, tenemos que ver el trámite. Y coincido contigo, o sea, puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, pero para una cuestión de control constitucional con efectos generales, pero podría presentarse también dentro de el control constitucional, ay, se me fue ahorita la palabra, el control constitucional que realiza el Tribunal Electoral en casos particulares. Por ejemplo, si se planteara respecto a una impugnación de un procedimiento sancionatorio, ¿no? Entonces, yo creo que nos puede rebotar por varios lados. Habrá que ver dónde rebota primero. O puede rebotar primero en la justicia electoral local. Entonces, sí, y coincido también con lo que dices, esto de los 90 días, ¿no? Ahora, también hay criterios que nos dicen, a ver, no cualquier modificación, sino aquellas que sean trascendentales y demás. Tendría aquí que interpretarse si esta
valga la redundancia, si esta ley interpretativa es un cambio fundamental. Habría que verlo cómo lo deciden, ¿no? Lo que no quiero aquí hacer yo es como establecer dogmáticamente qué es lo que va a pasar, sino más bien un poquito hablar de a lo mejor lo que se puede hacer, los análisis que hay que hacer y demás. Porque si esto es así, como nos comentas, Marisol, si va a pasar por la Cámara de Senadores, pues bueno, hay que esperar que se apruebe allá, no sabemos qué tan rápido puede ser, y si la publica o no el Ejecutivo y en qué momento lo publica. Y los tiempos, ¿no? Los tiempos del Tribunal Electoral son muy rápidos. Los tiempos de la Corte no es que sean lentos, pero pues son distintos, ¿no? Muchas gracias, Marisol. ¿Quién más? ¿Quién más? Veo que aquí hay algunos comentarios en el chat. Así es, Joel, justo eso pensaba cuando venía escuchando al doctor. Si una revocación no es un proceso electoral, la certeza y la legalidad se aplican. Sí, yo coincidiría. Técnicamente no es modificación, es interpretación, de acuerdo, pero en el fondo modifica. Justamente eso es que ese es parte del tema. Justamente ese es parte del tema, ¿no? Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Yo veía a Joel que asentía o negaba según íbamos comentando. No sé si quieras aportar algo, Joel. Gracias. Bueno, también agradecer su valiosa participación y creo que la de los compañeros que han precedido en el uso de voz han sido muy puntuales. No quiero redundar, sí coincido con lo que ha comentado Dolores, Marisol, y bueno, en fin, creo que poco puedo yo abundar, solamente decir que en mi opinión personal, pues es solamente están haciéndolo a modo para que ellos puedan seguir haciendo uso de esta propaganda gubernamental para promover una ratificación de mandato que en realidad no es una revocación. Creo yo que no será admisible tampoco el que prospere cuando tiene ya muy poca relación a esos 90 días que han hecho mención. Y bueno, pues nada más, para agradecer y muy contento de estar en este diplomado muy brillante los compañeros, la verdad, los respeto y los admiro. Muchas gracias, Joel. Yo creo que la Sala Superior, en los asuntos que ha venido resolviendo sobre temas de promoción gubernamental respecto a la revocación de mandato, yo creo que Sala Superior ha sido muy congruente con su línea jurisprudencial. O sea, a ver, porque insisto, esto se viene construyendo desde 2009. Entiendo que, porque lo dice este decreto, ahí lo podemos leer, entiendo que este decreto lo que busca es decir que no están del todo de acuerdo con esta línea y que por lo tanto hay que interpretar de una manera distinta. Pero me parece que lo que sí no se puede decir es que haya sido incongruente el Tribunal Electoral, la Sala Superior. A ver, hay una línea jurisprudencial que se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo. Otra cosa es si es debatible o no. Cualquier resolución jurisdiccional y cualquier línea jurisprudencial es debatible. Pero a mí me parece que cuando hay una congruencia en las decisiones, esto es positivo para las autoridades y para las partes en el juego electoral porque abona el principio de certeza. A ver, ya se ha venido resolviendo de esta manera. Entonces, tú ya sabes que esto se puede o que esto no se puede. Eso es algo que me gusta mucho de esta resolución que les ponía yo acá, de la Subrep 39 de 2019, porque te hace todo el listado. A ver, prácticamente desde el primer caso hasta el último, hemos venido manteniendo este criterio, ha evolucionado de esta manera, y por eso esa sentencia, insisto, te presenta como una especie de manualito de qué puedes, qué no puedes, qué se debe analizar para tener por acreditado, ¿no? Entonces me parece que ahí pues hay una línea muy congruente de Sala Superior. Muy bien, ¿quién más? Sobre lo que comentábamos hoy de la pregunta, si hubiera algún otro comentario sobre el tema de esto del control constitucional previo, obligatorio, no jurisdiccional de la consulta popular. Abril Montserrat, te escuchamos, Abril. Hola, buenos días, doctor, buenos días a todos. Bueno, yo creo que igual que mi compañero, creo que mis compañeros han sido como muy, no sé, ya han dicho, digamos, lo que hay que hablar acerca del decreto publicado ayer, pero yo de verdad sigo como muy en la línea de que creo que la pregunta
se presta más pues para eso, ¿no? O sea, de por sí las condiciones de la revocación han sido muy dudosas. Dudosas con respecto a que pues no sé, no fue la oposición o la ciudadanía quienes solicitaron, ¿no? La revocación, sino el nuevo presidente. Y dentro de la pregunta, si no se puede llegar a ser hasta confusa, pero confusa con respecto a si quieres una revocación o como lo acaba de decir Joel, o quieres una ratificación de mandato. Porque dice, la pérdida de confianza, y como justamente usted lo mencionaba, ¿no? Pues hay gente que nunca le tuvieron confianza, así de fácil. Dice, la pérdida de confianza o que se quede, ¿no? Entonces es como, ¿por qué no solamente dejar una opción en la cual se pueda decir sí o no? Punto, ¿no? Porque al momento de poner las dos opciones dentro de una misma pregunta, o sea, como que se les revoque o que se quede, el que se quede para mí es o lo ratificamos. No sé si me explico, pero está como, o sea, le está dando la opción también a la ciudadanía de, en lugar de irse por una revocación, o irse por una ratificación. Y eso a mí me resulta como, no sé, un poquito incongruente. Te agradezco mucho, Abril. Puntualizaría que mis comentarios sobre la pregunta y esto, el tema de la confianza, eran absolutamente generales, eran sobre la pregunta, no sobre el caso concreto que actualmente está corriendo, sino pues, cada vez que se use, ¿no? O sea, no, sin hacerlo, o sea, mi comentario no era subjetivo, es lo que quiero decir. Sí, entiendo que desde luego hay esta posibilidad de perfeccionar la pregunta, ¿no? Y puede ser que ya ha pasado este proceso, ¿no? Puede ser que venga dentro de una posible reforma electoral, pues venga también una reforma a la ley de revocación de mandato y se ajuste de otra manera, ¿no? Podría suceder. Te agradezco mucho, Abril, el comentario. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Bueno, no siendo así, entonces ahora doy por terminada esta parte de nuestra sesión de hoy y quisiera pasar a la parte donde ustedes me puedan hacer algunas observaciones de mejora. Nada más un segundito, pensé que me había traído mi pluma aquí al escritorio y no la tengo. Permítame un segundo, déjame voy rápido por mi pluma para tomar. Pues, ¿qué le puede uno aportar al doctor si todo lo he hecho bien? Creo yo, es muy brillante. Y reitero, un placer conocer a los compañeros. Espero verlos pronto. Igualmente, compañero Joel, muchas gracias y siempre Listo. echándonos porras a todos, ya fuera en el chat o por voz, diciéndonos gracias, qué padre, y uno de, ay, gracias, Joel. Muchas gracias, compañera. Listo, pues quien quiera hacer algún comentario, observación, yo estoy listo para tomar nota. Adelante, Jorge. Señala que el proceso seguirá reglas de un proceso electoral. Sí, efectivamente. ¿Quién nos quiere hacer alguna sugerencia de mejora? Comentario, reflexión. Jorge Alberto, adelante. Gracias, doctor. Solamente externarle el reconocimiento a su trabajo y señalar, o sea, perdón por regresarme un poquito, pero el volver lo que señala la ley de revocación de mandato, que dice que se tendrá que realizar como un proceso electoral. Por eso la discusión del número de casillas a instalar, ¿no? Coincido con la compañera que me antecedió en la voz, en el sentido de que no se pueden modificar las leyes en el desarrollo del proceso, ¿no? Gracias, felicidades. Gracias, Jorge. Y es unos temas a ver, ¿no? Si es una interpretación o es una modificación. Gracias. Muy bien. Les escucho. Virginia Larisa, adelante. Pues la verdad es que todos los temas y los módulos me parecieron sumamente interesantes.
sí cumplieron la expectativa que tenía respecto al diplomado completamente. Yo quizá, a pesar de que todas y todos los ponentes iban agregando algunas cuestiones respecto a mecanismos de participación, así como de manera generalizada, quizá, y digo no como una mejora porque me parece que es un excelente diplomado, pero quizá estaría padre dar un módulo para buenas prácticas relativa a mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? Se han llevado a cabo estos mecanismos a nivel internacional y han tenido estos, vaya, han desembocado en esto, tanto los buenos como los malos, ¿no? Porque tenemos unos que han sido fatales. Y también a nivel nacional, ver en los estados y decir, ¿sabes qué? Tenemos estas experiencias, estas han funcionado muy bien y estas otras pues no tanto. Entonces sí, para de alguna manera pues tener un panorama un poquito más completo, aunque le reitero que sí, pues estuvieron como dándonos alguna información respecto a los mecanismos de participación que se han llevado a cabo en el estado durante todos los módulos del diplomado. Pero bueno, ese sería como un comentario nada más, pero realmente todo me gustó mucho y muchas gracias. Tomé nota, Virginia, te agradezco mucho. Vi que se levantó otra manita por ahí, pero ya no, después creo que la bajaron. A ver. Sí, ya no alcancé a ver quién. ¿Quién más quisiera hacer un comentario? Bueno, de no ser así, no me queda sino agradecerles su gentil presencia y paciencia en la sesión de ayer y en la sesión de hoy. Creo que justo lo que está pasando ahorita, lo que pasó ayer, lo que veremos que pase en los próximos horas y días, pues nos habla de la importancia de mantenernos pues, sobre estos temas, ¿no? Y es una de las razones por las cuales la Escuela Judicial ofrece este diplomado y que pues nos ha pasado eso, edición tras edición siempre brinca algo nuevo. Entonces, veremos qué es lo que nos brinca en la próxima ocasión. Seguramente en la próxima edición, pues este tema que hoy no tenemos claridad, pues yo espero que ya la tengamos, ¿no? Ya haya una definición por parte de quien tenga que definir y ya se diga lo que se tenga que decir y bueno, ya vendrán otros retos. Entonces, agradecerles, desearles que concluyan muy exitosamente su diplomado, que sigan con salud, que se encuentren muy bien y pues agradecer a nombre de las magistraturas, Sala Superior de nuestra... Silvia Martínez, si me fallas con tu micrófono, porfa. Gracias. A nombre de las magistraturas de Sala Superior, de nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, que hayan tomado esta opción educativa con nosotros. Y María Dolores, ¿querías comentar algo? Adelante, por favor. Gracias, doctor. Perdón, pero me gustaría hacer un comercial. Durante el tema de revocación de mandato en el diplomado, les comenté que íbamos a tener un foro de diálogo sobre este mecanismo de participación. Entonces, si me lo permiten, me gustaría decirles cuándo va a ser y quiénes nos van a acompañar. Muchas gracias. Bueno, va a ser el martes 29 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Lo vamos a transmitir por la página de Facebook de la Junta Local Ejecutiva de INE Ciudad de México, INE CDMX. Va a estar la maestra Alejandra Tello, el doctor Salvador Leaños, que es el rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos, y va a estar la doctora Lourdes López, que es académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias. Igual, en redes, pues vamos a compartir la información. Gracias. Muchas gracias, María Dolores. Bueno, pues qué bueno que estamos justamente con esos temas. Pues les agradezco a todas y a todos, les deseo que tengan muy buen día y que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias.